La meteorología estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí producidos y las leyes que lo rigen. Mediante el estudio de los fenómenos, la meteorología trata de definir el clima, predecir el tiempo y comprender la interacción de la atmósfera con otros sistemas. El conocimiento de las variaciones climáticas ha sido siempre de suma importancia para el desarrollo de la agricultura, las operaciones militares de aviación, la navegación marítima, construcción, turismo, regular cursos de agua, industria y prevenir desastres naturales. Un instrumento de medida está caracterizado por una serie de propiedades que determinan totalmente en qué situaciones su uso es válido, cuál es su fiabilidad, cuán eficiente resulta su empleo, etc. Vamos a describir brevemente algunas de ellas. Precisión. Capacidad de un instrumento de dar indicaciones idénticas en una serie de mediciones de un mismo valor de una magnitud. Sensibilidad. Es el cociente del incremento de la respuesta de un instrumento de medida por el incremento correspondiente de la señal de entrada o estímulo. Umbral de discriminación. Máxima variación de la señal de entrada o estímulo que no provoca variación detectable de la respuesta de un instrumento de medida, siendo la variación de la señal de entrada o estímulo lenta y monótona. Resolución. Expresión cuantitativa de la capacidad de un dispositivo de indicación para distinguir significativamente entre valores situados muy cerca de la cantidad indicada. Histéresis. Propiedad de un instrumento de medición según la cual su respuesta a determinado estímulo o señal depende de la secuencia de los estímulos o señales precedentes. Estabilidad. Capacidad de un instrumento para mantener constantes sus características metrológicas en el tiempo. Deriva. Variación lenta con el tiempo de una característica metrológica de un instrumento de medición. Tiempo de respuesta. Intervalo de tiempo comprendido entre el instante en que una señal de entrada o estímulo sufre un cambio brusco especificado y el instante en que la señal de salida alcanza y permanece dentro de los límites especificados alrededor de su valor final en régimen estable. La humedad, sin duda, se trata de una variable difícil de medir con exactitud, pero de importancia vital en muchos campos de la meteorología y climatología. Las condiciones generales para la exposición de los sensores de humedad son similares a los de los sensores de temperatura y por lo tanto pueden utilizarse para tal fin una garita meteorológica emplazada adecuadamente. En cuanto a las condiciones particulares, es necesario proteger el instrumento de la radiación solar directa, los contaminantes atmosféricos, la lluvia y el viento. Los dispositivos para medir la humedad o higrómetros que nos podemos encontrar son muy variados, según su principio de medida y propósito. Entre ellos tenemos el psicrómetro, que consta de un juego de dos termómetros iguales, uno de los cuales, llamado seco, sirve para medir simplemente la temperatura del aire, y el otro termómetro, llamado húmedo, tiene su depósito recubierto de una tela que está húmeda por ponerse en contacto a través de una mecha con un depósito de agua destilada. El agua que empapa se evapora, por ello toma el calor necesario del termómetro húmedo, cuya temperatura baja. De esta forma, con las lecturas de ambas temperaturas, seca y húmeda, y ayudados de una tabla psicométrica, se puede determinar la humedad relativa del ambiente. Los higrómetros de absorción. Dentro de esta clasificación encontramos aquellos instrumentos que tienen como elemento sensor una sustancia o material que corresponde a la presencia de humedad, con cambios en sus dimensiones o su estado. El instrumento tradicional y clásico basado en este efecto
es el higrómetro de cabellos, empleado con fibras naturales o sintéticas y aprovechando el hecho de que sus dimensiones se modifican en función de la humedad reinante. Los higrómetros eléctricos de capacitancia y resistencia variable en esta clase de sensores comprende varios tipos de instrumentos electrolíticos, en los que la disponibilidad de iones conductores en un electrolito higroscópico es una función de la cantidad de vapor de agua absorbida. El electrolito puede presentarse en varias formas, por ejemplo en una solución líquida o gel e incluso en una resina intercambiadora de iones. El instrumento más frecuente utilizado para medir la precipitación es el pluviómetro ordinario. Generalmente se utiliza un recipiente abierto de los lados verticales en forma de cilindro recto y con un embudo si su principal finalidad es medir la lluvia. Se mide el volumen o el peso de la captación, en particular para la precipitación sólida. La precipitación es una variable cuya medida es muy sensible a la exposición del instrumento, es decir, la existencia de obstáculos, y a la acción del viento. Por eso se debe cumplir unos requisitos claros de construcción de los pluviómetros. Su boca debe tener un área de al menos 200 centímetros cuadrados. Debe ser afilada y con un perfil interior totalmente vertical, profunda para evitar problemas de evaporación por radiación, con un ángulo del colector tal que se evite exceso o defectos por salpicaduras. Existen varios tipos de pluviómetro y pluviógrafo, de pesada, de flotador y de balancín. El pluviógrafo de pesada se mide el peso de un depósito y de la precipitación acumulada en el modo mecánico mediante un sistema con un resorte o un conjunto de pesas, o bien mediante un transductor adecuado que permita digitalizar las lecturas. Este instrumento es especialmente efectivo en la medida de depósitos de precipitación sólidos, es decir, nieve o granizo. El pluviómetro o pluviógrafo de balancín o balanza consiste en un recipiente prismático de sección triangular dividido en dos compartimientos por un tabique diagonal. Mediante un eje horizontal contenido en el plano del tabique, el recipiente está suspendido a modo de balanza. El agua es conducida hacia uno de los dos compartimientos hasta que por su propio peso la báscula va vaciándose y comienza a llenarse el recipiente contiguo, y así sucesivamente. Empleando todo esto se puede detectar la cantidad de precipitación caída, calculando exactamente la capacidad de cada compartimiento del recipiente y haciendo que en cada movimiento de vaciado se active un sensor que indique lo que se ha producido. El pluviógrafo de flotador. En este, la precipitación es recogida y pasa a un recipiente que contiene un flotador liviano. El movimiento vertical de un flotador al subir el nivel del agua se transmite por un mecanismo apropiado a una plumilla que traza un diagrama de registro. Cuando el nivel alcanza un punto dado, se produce el vaciado automático del recipiente del flotador a través de un sifón. Altura de nubes. Los instrumentos utilizados para la determinación de la altura de las capas de nubes existentes, ceilómetros o nebofacímetros, se basan en la emisión de un haz hacia ellas y en la medición de la difusión del mismo que se detecta en un receptor adecuado. Son equipos en los que es fundamental una alineación correcta para que las medidas sean efectivas. Por otro lado, el observador debe tener precaución de no interceder en el haz para evitar daños en la vista. Termómetros de líquido en cápsula de vidrio. Para las observaciones de rutina de la temperatura del aire, incluidas las temperaturas máxima, mínima y de bulbo húmedo, estos termómetros indican la temperatura mediante la dilatación relativa de un líquido puro con respecto al vidrio que lo contiene. Termógrafo bimetálico. Están formados por una espiral, cinta o hélice bimetálica fija por uno de sus extremos, de modo que su curvatura cambie con la temperatura. Dicho movimiento se transmite a una plumilla que indica el valor de esta variable sobre un papel registrador colocado en un tambor.
Este se mueve dando un giro completo, normalmente en un tiempo de una semana. Termómetros de resistencia. Termómetros construidos con un arrollamiento de un metal encapsulado con una cubierta protectora de cerámica o vidrio. El elemento sensor suele ser una resistencia de platino. Tienen forma de tubo cilíndrico donde se alberga la electrónica del aparato y rematado con un capuchón ranurado y con un filtro para evitar la suciedad sobre la parte sensible del dispositivo. Se hace pasar una tensión mediante la cual se determina la resistencia eléctrica, que es función de la temperatura. Termopares. Un termopar es la unión de dos conductores metálicos diferentes, unidos en un extremo denominado punto caliente, suministrando una señal de tensión eléctrica que depende directamente de la temperatura. Este sensor puede ser conectado a un instrumento de medición de fuerza electromotriz, o sea, un voltímetro, de modo que nos proporcione la diferencia de temperatura que hay entre los extremos de la unión. Anemómetros de cazoletas, palas o hélices. Este instrumento consta de un chasis sobre el que se monta longitudinalmente un eje de rotación unido al anterior por rodamientos que le permiten girar solidariamente a un conjunto de cazoletas, hélices o palas bajo la acción del viento. En la parte inferior de este eje se encuentra un imán que en cada giro del eje activa un sensor del efecto Hall que hay situado a su altura sobre el chasis, de modo que se puede contabilizar el número de vueltas y con ello la velocidad del viento. Anemómetros de tubo de presión. Son anemómetros formados por un tubo pitot, un tubo doblado en forma de U o L, con uno de sus extremos hacia el viento y el otro libre de su efecto, de forma que empleando un líquido hidrostático o una cápsula barométrica se mide la sobrepresión que genera el viento y con ello se calcula la velocidad del mismo. Veleta. El dispositivo consiste en una pala o placa unida a un eje perpendicular equilibrado que la soporta, de modo que la incidencia del viento sobre ella hace que se encuentre siempre dirigida hacia donde le afecta el flujo. De este modo siempre determinará la dirección de donde viene el viento. Dicha dirección puede ser transmitida por sistemas mecánicos a una escala graduada convenientemente. Anemómetro o veleta sónico. Es una estructura metálica resistente a la corrosión que cuenta con varios brazos, sobre los que se instalan emisores y receptores ultrasónicos. Los primeros emiten una señal que es detectada por los receptores, de forma que en función del flujo de viento existente la señal tarda más o menos tiempo en llegar y su intensidad también varía. Heliógrafo de Campbell-Stokes. Se compone esencialmente de una superficie esférica montada concéntricamente en una sección de un recipiente esférico cuyo diámetro es tal que los rayos del sol caen perfectamente enfocados sobre una banda de papel especial sujeta a las ranuras del recipiente. Barómetros de mercurio. Se emplea un tubo de vidrio con una cubeta rígida, generalmente metálica, o también se emplea un índice interno móvil dentro del propio tubo que se pone en contacto con la columna para realizar la lectura de la presión. Barómetro aneroide. Es un instrumento formado por una cápsula metálica a la que se le hace un vacío parcial y en cuyo interior se coloca un sistema con uno o varios resortes que evitan la deformación de la misma ante la acción de la presión exterior. Barómetros electrónicos. Se trata de equipos sofisticados formados por un elemento sensor, cápsula aneroide, capacitor de silicona, que pueden estar conectados a un transductor que mide su deformación por acción de la presión. Barógrafo. Instrumento
que lo que hace es registrar temporalmente las variaciones de presión. Para ello se suele dibujar sobre una banda graduada el registro continuo de dicha variable. Suele constar de un conjunto de cápsulas aneroides unidas entre sí, de modo que su efecto se suma. Este instrumento que tenemos acá se conoce como heliógrafo. A lo que tenemos acá, que genera un registro en esta faja de papel, y el principio de funcionamiento es la concentración de los rayos solares en esta esfera de vidrio en un punto que va siguiendo la trayectoria que el sol recorre en el cielo, y eso va generando un registro quemando el papel. Eso me da una idea de qué tantas horas hubo de periodo nublado y periodo de sol. Entonces, acá donde se coloca la faja de papel hay 3 diferentes canales. Esta faja que tengo acá corresponde a un periodo del año en particular, porque recordemos que el sol cambia su posición, o más bien debido a la rotación de la Tierra y su movimiento de traslación en el sistema solar, el sol no sale aparentemente por el mismo punto durante todo el año. Entonces, debido a esa variación que tenemos, utilizamos 3 tipos de fajas diferentes que nos permiten tener un registro para cada día del año de cómo se comportó el cielo en esa época, en cuanto se estuvo nublado o no. Y eso es básicamente lo que tenemos con esto. Esto está orientado de norte hacia el sur para seguir ese recorrido del sol en el cielo. Y eso sería el heliógrafo. Acá tenemos lo que es un pluviómetro convencional. Básicamente es un recipiente donde la lluvia cae por este punto. Si lo vemos por acá, esto tiene una forma de embudo. Esto colecta el agua en un recipiente plástico, y este recipiente, al colectar toda esa agua, vengo y lo mido con una probeta y puedo tener un registro de cuánta lluvia cayó en este punto determinado. Esto me sirve tanto para fines climatológicos como para fines sinópticos, es decir, de cuánta lluvia cayó en una tormenta en esta región. Por acá tenemos lo que es un pluviógrafo. Este nos va a registrar la variación temporal de la precipitación. Como pueden ver, esto lleva una escala horizontal en la cual, por ejemplo, para ese día tuvimos una pequeña lluvia, una tormenta, y aquí podemos ver el registro de esa precipitación alrededor de las 6 de la tarde. Podemos ver el incremento, y eso me permite conocer cómo se comportó la lluvia en un día, en un evento determinado, viendo cuánto duró, qué tanta lluvia cayó. Y esto es un registro que se lleva para todos los días. A cada línea corresponde a un día diferente de la semana. Si no hay precipitación, cubrimos 10 días con líneas completamente horizontales. Si la precipitación pasa de 1 milímetro, hacemos un cambio de faja, y así tenemos ese registro. El equipo está diseñado para que al llegar a los 10 milímetros automáticamente se descargue por medio de este sifón y nuevamente vuelva a registrar otra lluvia. En este periodo es caso que nosotros tengamos lluvias, por lo que tenemos varios días sin registro alguno. Y eso sería el pluviógrafo. El agua cae por acá, baja por esta manguerita de acá, llega a este tubo de acá. Eso hace que la plumilla que registra suba y me marque esa lluvia. Aquí tenemos un barómetro de mercurio, el cual me permite tener un dato de cómo se encuentra la presión atmosférica. La escala en la que mide es milímetros de mercurio, y el principio de funcionamiento es que debido a la presión de la atmósfera, la columna de mercurio sube o baja dependiendo del valor que tiene. En ese momento tengo la escala de este lado, y como el equipo es metálico,
tanto el mercurio como el equipo es metálico, me interesa conocer cuál es la dilatación que sufre en el transcurso del día. Es por eso que el barómetro está conectado con un termómetro. Con ese termómetro yo puedo saber a qué temperatura se encuentra el equipo y con eso yo puedo hacer las correcciones respectivas para saber el valor real de la presión atmosférica. Y eso es el instrumento quizás más importante en cuanto a la oficina meteorológica respecto a la aviación, porque es el que le permite a los pilotos calibrar sus equipos para saber a qué altura se encuentra el aeropuerto respecto al nivel del mar. Aquí tenemos varios instrumentos, de los cuales vamos a empezar con estos dos termómetros que tenemos por acá. Este juego que tenemos acá me permite conocer el estado de la humedad en el ambiente. Aquí tengo lo que se conoce como un termómetro de bulbo seco, el cual, en palabras sencillas, me está midiendo la temperatura ambiente. Y acá a su lado tengo lo que se conoce como un termómetro de bulbo húmedo. La idea acá es que este termómetro siempre esté en contacto con agua, que se conoce como humectación permanente, y con esos dos termómetros puedo conocer cuál es la humedad relativa del ambiente. Esos son un parámetro muy importante en meteorología: conocer la temperatura ambiente, conocer la humedad relativa, conocer lo que es el punto de rocío. Por este lado tengo otro instrumento que lo que hace es medirme la temperatura ambiente por el principio físico de dilatación térmica. Aquí podemos ver que esta lámina de metal es la que hace que esta plumilla suba y baje, y dependiendo de qué tan caliente o qué tan frío está el ambiente, eso va a generar un gráfico de cómo se comportó la temperatura en un día determinado. Esta faja tiene una duración de 7 días y aquí podemos ver cómo se comportó, por ejemplo, para este día la temperatura. El punto más bajo corresponde a la mañana, donde se dio la temperatura mínima, y el punto más alto donde obviamente tenemos la temperatura máxima de este día. Entonces, si podemos ver acá, tenemos un registro de cómo se comporta la temperatura en todos los días. Hay días más cálidos que otros, donde si se fijan en la temperatura máxima no alcanza valor el registro de la humedad relativa en un día determinado, y al igual que el otro instrumento, este registra durante 7 días continuos cuando se cambia el papel donde se encuentra registrando. Estos son parte de los instrumentos que corresponden a una estación meteorológica. Si nos alejamos un poco, podemos ver que estos están encerrados en una construcción de madera, la cual me permite que ellos estén, aparte de protegidos, estén aislados del entorno. Esto es por la normativa internacional de la Organización Meteorológica Mundial, que ya define cómo los instrumentos en una estación meteorológica deben estar resguardados. Esto se conoce como abrigo meteorológico, caseta meteorológica. Si ustedes ven en otros países, siempre van a encontrar que los instrumentos están resguardados de alguna manera, y eso también me permite tener estabilidad en las medidas. No hay algo que esté interfiriendo sobre ellos. También esta caseta o resguardo meteorológico tiene que estar protegido en una pequeña caseta, tiene que estar bajo techo, y este resguardo, esta casita donde están los instrumentos no ha sido arbitraria. Si nosotros hacemos una toma de toda la caseta, podemos ver que me cubre todo lo que son los instrumentos, y también es parte de la normativa internacional de la Organización Meteorológica Mundial. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí en la estación meteorológica. Cabe destacar que una de las reglas también es que no debe haber vegetación en los alrededores, no deben haber árboles. Lastimosamente no podemos ver a esta hora, pero
no tenemos árboles en los alrededores.